Aldo Abrán, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, el gustazo de saludarte, Aldo, buenos días. Buen día, un gusto estar charlando contigo. Bueno, yo siempre digo que nos iluminás, pues nos hace simple, sea muy complejo. Bueno, a pocos días del discurso de Estado de la Nación y de los proyectos más importantes que se van a anunciar, de un nuevo año, de año de elecciones que son tan importantes, con mediciones que, mamma mía, ¿no? Debía estar preocupado la que y sobre todo, pero no la voy a nombrar. Bueno, digo, pasame en limpio dónde estamos, Aldo, hoy. Yo creo que estamos en una situación que no hemos estado por décadas, no por lo menos en esta democracia, con algún presidente, ¿no? Y es por ahí lo que algunos pierden cuando tratan de estimar los precios de equilibrio, porque la realidad es que es la primera vez que tenemos un gobierno que decide desde el primer día igualar los ingresos con los gastos, o sea, tener equilibrio fiscal. Todos apostábamos en contra, me incluyo, ¿eh? Yo pensé que algún déficit iba a tener, y resulta que lo cumple desde el primer día, ¿no? Y no solo eso, sino que termina ahorrando, o sea, gastando por debajo de los ingresos. También un gobierno que, y con eso encima bajando la deuda, porque está bajando la deuda, es cierto, y ahí tengo que hacer una aclaración, que hacia adelante yo espero que siga bajando la deuda, pero el gobierno anterior y el kirchnerismo nos han dejado una sarta de juicios que si los llegamos a perder, claramente, y vamos a perder. YPF, ¿no? Para arrancar YPF, 16.000 hoy. Aerolíneas, todo eso se hizo tan mal, ilegalmente, inconstitucionalmente, violando incluso normativas a las que habíamos adherido internacionalmente, que sería un milagro que no las perdamos, o sea que en los últimos días perdimos, corregime, creo 350 por un lado, 210 en Londres, creo que en poquitos días perdimos entre 500 y 700 de activos de Argentina en el mundo por pagar juicios perdidos. Sí, la verdad es una realidad. Bueno, ¿qué se hace sobre eso? Bueno, no se puede llorar sobre la leche derramada, lo que hay que hacer es consolidar la solvencia de la Argentina hacia adelante, y cuando caigan esos juicios, por ejemplo, el de YPF son 16.000 millones de dólares, o sea, wow, ¿no? Una cifra, digamos, ¿no? Con lo cual, y la verdad, yo no soy para nada optimista que ese juicio se pueda ganar, porque en su momento, esa fue la famosa discusión que tuvimos los economistas con Axel Kicillof en su momento, cuando la estatizó, entraron sus funcionarios con un papelito, ¿no? Que decía un decreto, un papelito, porque no se puede saber que no se puede expropiar nada por decreto, ni confiscar y eso, ¿no? Bueno, con un papelito, y desalojaron a todos los funcionarios de YPF, y él decía que estábamos enfrente, éramos todos unos estúpidos, o algo por el estilo, porque creían como que el Estado debía ser bobo y respetar las leyes y la Constitución Nacional, ¿no? Y las normas internacionales. Y no, el Estado no puede ser bobo, pero tampoco puede ser tan bobo de violar leyes, de la Constitución Nacional y normas internacionales sin esperar que le hagan un juicio del otro lado y encima se lo ganen, ¿no? Y voy a aclarar, en realidad el bobo no es el Estado, ¿no? Sino el que hace esas bobadas desde el Estado. Cuando los propios abogados del Estado le decían que no lo hiciera así, ¿te acordás, Aldo? Los propios abogados del Estado le decían que no hiciera eso, que no lo hiciera de esa forma. Es que justamente ese es el punto que uno no logra entender. O sea, la Constitución Nacional permite expropiar una empresa, ¿sí? Pero se hace legalmente a través del Congreso eso, no con un papelito, un decreto, eso no vale nada. Entonces, claramente había una vía constitucional y legal para hacerlo, y él hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, claramente eso nos va a salir carísimo, lo van a terminar pagando nosotros, nuestros nietos, y vaya a saber quién más, cuántos más para adelante, pero bueno, esas son las cosas que a veces los argentinos nos olvidamos, pero que van a pesar en algún momento de nuestra deuda. Y lo que hay que hacer ahora es consolidar nuestra posición fiscal, porque es cierto que el día que perdamos ese juicio, es lo más probable, hay que empezar a asumirlo, y lo tengamos que pagar, va a haber que emitir deudas por ese monto, pero si la Argentina ya es un país confiable, solvente, que ha demostrado que puede mantener esta senda de gastar menos o por lo menos igual que lo que le ingresa,
va a haber gente dispuesta a invertir acá igual, porque va a saber que, bueno, es una contingencia que puede pasar, pero que la Argentina ha vuelto a la senda de los países que dicen, bueno, yo emito estos bonos y los voy a pagar, quédenselo tranquilos porque se los voy a pagar, porque voy a manejar mis finanzas correctamente. Entonces, eso, yo creo que, no me acuerdo cuándo fue que lo logramos en la Argentina, yo creo que nunca. Es cierto que hubo un periodo del gobierno de Néstor Kirchner, en el cual también hubo un superávit fiscal, pero porque no se pagaba la deuda, estábamos en default, ¿no? Hoy estamos pagando nuestra deuda, los intereses. El año pasado estuvimos en recesión, el gobierno de Néstor Kirchner tomó el gobierno en una reactivación muy fuerte que había empezado durante la gestión de Duhalde, después de una recesión también muy fuerte y muy larga, también cosa que esta vez no pasó, ¿no? O sea, este gobierno lo logró con recesiones, ¿sí? Y por otro lado, con los precios internacionales en baja. El periodo de Néstor Kirchner fue con los precios internacionales de nuestras exportaciones llegando a récords históricos, ¿no? Y la verdad es que le duró poco, porque en cuanto se dieron cuenta que podían gastar más, empezaron a gastar más y empezaron con los grandes déficits que nos llevaron a todos los problemas que nos llevó el kirchnerismo y al empobrecimiento que nos llevó el kirchnerismo por gastar de más, ¿no? Pero bueno, esto ya es un cambio espectacular, ¿sí? Por eso es que estamos viendo que baja el riesgo país, más allá de las turbulencias internacionales que ahora han generado que vuelva a subir un poquito, pero estamos en un tercio o menos de lo que era cuando asumió este gobierno el riesgo país. Por eso vemos el dólar estable, pues la verdad, nadie hoy está pensando que mañana se va a escapar el dólar paralelo, que es el que nos importa a los que podríamos querer comprar dólares, ¿no? Porque es el que está disponible. La verdad es que la inflación es otra cosa que realmente hemos tenido periodos con inflación de este tipo durante esta democracia, pero la verdad es que en los últimos años ha sido trágica la historia de los argentinos, tener que cobrar nuestros sueldos y salir corriendo a comprar lo que podamos en el supermercado, en el hiper, para todo el mes, porque sabemos que si vamos una semana después, 2 días después, comprábamos mucho menos, ¿no? Y eso se terminó. La gente hoy va cuando tiene ganas y no porque tiene que salir corriendo para preservar el poder adquisitivo de su ingreso. Y esto es de una tranquilidad fenomenal, ¿no? O sea, es una tranquilidad para la gente. O sea, eso es lo que yo veo que hay que valorar, ¿no? Hoy la gente está tranquila. También pasa con los ahorros, ya no salís corriendo a comprar dólares, por eso es que el dólar está estable. Si todos estuviéramos como estábamos a finales del 2023, pues estaríamos comprando dólares a los pavotes, pero no pasa. La gente, la verdad que no tiene interés en ir a comprar dólares en cuanto cobra el sueldo con la partecita que piensa ahorrar. De hecho, están subiendo los ahorros en los bancos, en el mercado de capitales de los argentinos en términos de poder adquisitivo, ¿no? Quiere decir que estamos empezando a confiar en que vos podés ahorrar en la Argentina, cosa que también hace muchísimos años que no pasaba. Y lo mejor de todo, que es otra cosa que por ahí también hace a la vida diaria de los argentinos y estamos perdiendo de vista por ahí, pues bueno, nadie lo dice y habría que decirlo, pero ¿vos viste lo que está creciendo el crédito del sector privado? ¿Y sabés por qué es eso? Porque primero, porque para que crezca el crédito, vos lo que necesitas es que del otro lado haya alguien que ponga la plata, la ahorre en la Argentina, ya sea en el mercado de capitales o en el banco, porque eso es lo que se presta del otro lado, ¿no es cierto? Bueno, eso estamos haciendo los argentinos porque tenemos cada vez más confianza en el futuro de nuestro país, ¿no? También algunos extranjeros. Lo otro es que antes, cuando pasaba exactamente eso, o sea que veíamos que por ahí la tormenta pasaba y se estabilizaba la economía, por ahí volvíamos a poner un poco de ahorros nuestros en los bancos, en el mercado de capitales, pero eso, del otro lado, se lo tomaba todo el Estado para pagar excesos de gasto. ¿Pero qué está pasando ahora? Resulta
que del otro lado el Estado renueva solamente sus deudas. O sea, el capital de la deuda, incluso paga los intereses, ¿no?, de esa deuda, con lo cual pone más plata dentro del mercado de capitales y de los bancos, con lo cual, claro, con todo eso que le está entrando, los bancos y el mercado de capitales lo tiene que prestar alguien, ¿no es cierto? Se dan vuelta y estamos nosotros, ¿no?, productores, consumidores, y por eso es que crecen los créditos UVA y todo eso, ¿no? O sea, hay un cambio muy profundo que se está dando en la economía. En la medida que este cambio siga, la verdad es que nos va a llevar a un país normal. ¿Qué es lo que nos falta, por ejemplo, para tener un dígito de inflación anual? Bueno, tener un banco central que, si bien hoy, como los de los países vecinos, que tienen un dígito de inflación anual, tiene ya cierto control del valor de nuestra moneda, porque ya no tiene que imprimir para financiar al gobierno, la realidad es que todavía le falta ganar solvencia, ¿no? Todavía está usando reservas, digamos, divisas que son ajenas, porque no tiene reservas propias, pero cuando logre superar este problema, ¿no?, que es un problema sin lugar a dudas, pues lo que vamos a ver es que vamos a tener un banco central igual que el de los países vecinos, y a mí no me extrañaría que ya en el año que viene veamos un dígito de inflación, tengamos un dígito de inflación anual, o a más tardar en el 2027. O sea, claramente este es el rumbo que hay que seguir y profundizar, ¿no?, tanto en términos de desregulación, de empezar a sacar todos los gastos que hacía la política y a los amigos de la política, ¿no?, del Estado, para poder asignarlos a aquellas cosas que son útiles a la gente. Hay un montón de cosas por hacer, pero la buena noticia es que todo el tiempo están haciendo, ¿no?, esas cosas. O sea, en algún momento las van a terminar, pero bueno, magia no existe, varitas mágicas no hay. Hola. Hola. Querido Borges, la única máquina que va para el hombre nunca falla es la cuchara. Aldo, te estábamos escuchando, yo pensaba mientras escuchaba atentamente, la gran pregunta es, ¿sigue sobrevolando, aunque todo de un plazo que fue el presidente el primer día del 26, la chance de que el fondo, que todavía nos felicita pero que no afloja, nos dé finalmente los fondos frescos y tengamos ese salvavidas o esta prevención por si hay una corrida internacional, además como estamos cada vez más cerca del mundo y hay vaivenes, bueno, que no nos afecte. El tema del cepo yo creo que va a ser una revolución en todo sentido, porque va a caer el medio país, el costo del crédito, el RIGI va a ser completo, o sea, con mini RIGI aparecen inversiones en cobre, en litio, en energía, pero ese tema, esa maraña, ¿no?, de traba financiera, de 75 tipos de dólar, ¿cuándo crees que puede terminarse? A ver, yo creo que lo que va a ser un acuerdo con el fondo, que es justamente la traba que yo creo que tiene, es que el Fondo Monetario hubiera pretendido que hace rato hayamos salido a una unificación cambiaria, no tanto salir del cepo, que además implica sacar un montón de regulaciones que hacen al cepo. Bueno, el Fondo Monetario creo que esperaba que eso sucediera no más allá de mediados del año pasado, ir a una unificación cambiaria y que todos, la mayoría por lo menos, estuviéramos operando en un mercado único y libre de cambio de verdad, ¿no? Y para eso el gobierno pues lo quiere hacer sin correr riesgos, y bueno, y algo de razón la cautela tiene, ¿no? Porque hay mucha gente esperando que dé un traspiés para empujarlo, ¿no? Muchas corporaciones.
Y bueno, lo que está pasando es que quiere tener fondos frescos para que le presten al gobierno para poder recomprarle deuda al que tiene del Tesoro al Banco Central y darle una cantidad de divisas que va a resolver este punto que te dice yo, que no tiene reservas propias, pasaría a tener reservas propias y de esa forma salir a una unificación cambiaria mostrándole al mercado una fortaleza a la gente, una fortaleza del Banco Central muy grande, cosa que no duden y cuando salgan se van a dar cuenta algunos que si bien hoy hay un pequeño atraso cambiario, no tiene nada que ver con lo que vienen diciendo y que va a ser un pequeño salto en definitiva que dará el tipo de cambio oficial para acomodarse, que no se va a acomodar seguro por debajo de los dólares paralelos, o sea que ahí tienen un dato de lo que pueden apostar que va a pasar y eso es lo que va a suceder. Si no hay acuerdo con el fondo va a pasar igual, nada más que más tarde, porque bueno, ese problema de las reservas netas negativas, o sea, no tener reservas propias del Banco Central, igual se va a resolver. Lo que pasa es que va a Ahora, llevar Aldo, tiempo, tengo una ¿no? pregunta que es difícil. Yo reconozco que es difícil, ¿eh? Por eso te la planteo. Nos quedan 8 minutos, pero ¿por qué el fondo con masita? Los viernes le daba guita, salía esta chica que se reía siempre con él, foto, el lunes se le había patinado, viajaba el otro día, lo voy a dar, y a nosotros ahora nos dan tantas vueltas. Te soy sincero, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que es político. A Macri le dio un acuerdo netamente político, ¿sí?, para que ganara las elecciones, básicamente, ¿sí? Luego las perdió. Bueno, ahí quedamos con una deuda muy fuerte, no con un aumento de deuda, porque no es cierto, porque esa deuda se usó justamente para que la Argentina trate de no caer en cesación de pagos, ¿sí?, pagándole a los acreedores privados que se querían rajar de la Argentina, ¿no? Y bueno, y después es como que te quedás con la cola de paja, ¿no? A uno le diste y al otro no le va a dar, y bueno, le volvieron a financiar a la Argentina para que no caiga en una tremenda crisis. Y ojo, porque yo creo que la predisposición del Fondo Monetario Internacional a darnos un nuevo acuerdo es total. Lo que pasa es que yo creo que ahí es donde están las diferencias, ¿no? ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? Creo que la demanda del Fondo Monetario Internacional es al gobierno sean más audaces, ¿no? Como por ahí lo Claro. estamos haciendo algunos economistas acá en la Argentina, ¿no? Juéguensela porque les va a salir bien. Y el del otro lado, los del gobierno le dicen, mira, nosotros no vamos a arriesgar cero. Así que si logramos un acuerdo en el cual nosotros con riesgo cero podamos hacer esa salida y más si nos ayudan ustedes antes todavía, lo vamos a hacer. Y esa debe ser la discusión que hay. No, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional ni en sus mejores sueños, ¿sí?, Sí, no, es allá verdad. por octubre de 2023 o septiembre pensaba que iba a negociar un acuerdo con algún gobierno argentino por el 10% de lo que propuso Milei y cumplió, ¿sí? Y es más, si hubiera negociado el 10% hubiera esperado que cumplan el 10%, no sé si fue claro. Así que Aldo, están una cosa rechetos. que vos corregime, pero yo recuerdo que históricamente cuando teníamos dos que vivían acá y cuando se fueron, que son estos, se lamentaban porque les gustaba mucho vivir acá, comer esa carne, pero digo, cada vez que viene una misión técnica, vos lo sabés muy bien, era un horror que se metía en los libros, digamos, Sí, ver los números, porque nunca, ahora, la última misión vino de visita, vino prácticamente a pasear una semanita, como pasé que venían, claro, no tiene, por ahí miraron los no hay números, nada, pero es que no hay nada para esconder, ¿entendés? claro, ahí está el tema. Antes estaba todo por esconder y no estamos hablando solamente del afano de plata que hicieron, ¿no?, que todos sabemos, la Mamma corrupción mía. que hubo, sino que obviamente dibujaban todos los números. Entonces, venir acá para el Fondo Monetario Internacional era venir con un equipo dispuestos a descifrar, viste, entelequias más o menos. En cambio Sí, ahora además se esas le cosas hacían ya no se marchas en hacen. contra, a la izquierda, así retrógrada. Me acuerdo, y Bueno, ahora nada. Y vos sabés que ayer pasó una cosa al último, que a mí como abogado me impactó. El presidente dio una orden, esto para mí es que tiene año verde, vos lo has enseñado muchas veces esto, pensar en los jóvenes, en los chicos, dio una orden para que en 30 días todas las dependencias, ministerios, le digan uh-huh. qué leyes del plexo normativo que está sobre el legislado están en desuetud, no sirven para derogarlas y para simplificar y desregular. 30 días les digo, es Argentina Año Verde, Aldo, eso no pasó nunca.
No, pero viene pasando, porque si vos te fijás desde que está el Ministerio de Regulación, la verdad es que vemos todos los días o todas las semanas que salen en el boletín oficial cantidad de sí, pero han dejado una pero maraña terrible. Es que es tremendo, porque vos sabés que ayer leí algunos números que estaba dando Federico Sturzenegger, ¿no? Pero yo sabía que había más de 70.000 regulaciones que nunca se lograron, parece que ellos encontraron más, o como 200.000, pero bueno, pero es que la verdad yo igual hubiera hecho las cosas distintas. Yo lo que hubiera hecho es sacar una gran normativa con todas las regulaciones que efectivamente tiene que haber en la Argentina. Hubiera dado 6 meses a todo el mundo para que me venga a plantear, no, te olvidaste de esta está mal, ¿no? Y poder corregirla, y lo que no me corregía dentro de 6 meses entra en vigencia y todo lo demás se deroga. Y si me olvidé de alguna y nos enteramos después, bueno, que vengan y me la pidan, y bueno, presentamos en el Congreso, lo resolvemos por decreto si es que se puede, pero bueno, esta es otra forma de hacerlo, y me parece que es seguir avanzando en el camino correcto, ¿no? Para poder liberar las fuerzas de trabajo, del emprendedurismo, de la creatividad de los argentinos, que está atada por esta maraña de regulaciones. Aldo, como siempre es un gustazo escucharte, y te comprometo a hablar en los próximos días, sobre todo después del discurso del 1 de marzo, porque por ejemplo se dice que para anunciar lo que le dejaron, porque también está lo que cascotean, un Congreso totalmente en contra, las corporaciones, como bien dijiste, cascoteando una reforma laboral, pero bueno, hablamos después del 1 para ver cómo quedan las cosas, porque la verdad es que hay una dinámica de información prácticamente diaria, ¿no? Con estos cambios, y hay mucha expectativa respecto. Yo creo que lo peor pasó, claramente, y todo lo que venga va a ser mejorar continuamente, pero bueno, como decís, están las corporaciones que cascotean, ¿no? Los que ahora, por ejemplo, están todos los días con el tema, y ahora lo van a crucificar, acordate, con el tema del Bitcoin, cuando del lado de enfrente, Cristina para abajo, ha sido una banda de corruptos como no conoció la historia argentina, de corruptos y terroristas, ¿sí? Una cosa increíble. En fin. Mira, de un lado están las corporaciones, pero lo que está pasando cada día más es que del otro lado hay más gente apoyando a este gobierno, porque los cambios que están viendo, que están sucediendo, están pasando de verdad, no son promesas en el aire, los beneficia cada vez más. Y bueno, sí, no estamos igual que antes de la recesión, pero estamos mejor seguro que hace 6 meses, y en 6 meses vamos a estar muchísimo mejor que hoy. Aldo, un gustazo, buen fin de semana, y como siempre a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos buen fin de semana. Igualmente, el profesor doctor Aldo Abraham, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, que había adelantado el índice de inflación ministra de enero, que sigue bajando y que se está consolidando justamente el camino hacia el 1%, y después de ahí